el tema de la compra-venta se analiza desde muchos ámbitos, desde muchos enfoques. Y hay muchísimos temas relacionados a la compra-venta. De tal manera que en 30 o 40 minutos, que es lo que dura usualmente este tipo de transmisiones, yo no me voy a referir a todos los temas de la compra-venta y he elegido para esta ocasión dos temas bastante concretos. El bien objeto del contrato de compra-venta y el precio de la compra-venta, porque ambos son elementos esenciales, si se quiere, de la compra-venta, ¿no? Entonces, en cada uno de estos temas voy a abordar tres problemas prácticos y el objetivo de esta transmisión es ese, que ustedes tengan claridad sobre cómo resolver tres temas recurrentes en cada uno de estos elementos, que además se analiza muchísimo a nivel de conflictos en las salas o en las cortes del país. Bueno, lo básico es empezar pues por la definición de compra-venta, ¿no? El 1529 ahí hace referencia a una serie de aspectos que es importante tener en cuenta, que además, si no se tienen claros, y eso lo digo con mucha, digamos, con mucha responsabilidad, si no se tienen claros estos elementos, vamos a tener grandes problemas, ¿no? La compra-venta o por la compra-venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y ésta pagar su precio en dinero. Esa es la definición elemental de la compra-venta. Pero acá hay muchas cosas que se tienen que analizar, ¿no? La primera es tratar de engarzar el 1529 del Código Civil con el sistema de transferencia de propiedad en el Perú, que está en el 947 y 949. Recuerden ustedes que el 947 y el 949 al regular la transferencia de propiedad recogen la teoría del título y el modo. Y de hecho, cuando hablamos de bienes inmuebles, la regla es que la sola obligación de enajenar te hace propietario, es decir, el solo consenso te hace propietario del bien inmueble que tú estás adquiriendo, ¿no? Pero esto ha originado y ha traído una cola inmensa, ¿no? Desde la discusión sobre los sistemas de transferencia, si deben ser declarativos o constitutivos, pasando por la actividad que debe tener el notario, ¿no? Al momento de la escritura de la redacción de la escritura pública e incluso jalando a muchos supuestos del registro que también a su vez están relacionados con sistemas y con supuestos de fraude, ¿no? Entonces ahí hay que entender algunas cosas y voy a empezar por soltar ideas muy concretas sobre lo que debemos tener súper claro en este asunto. Lo primero es que la compra-venta no está sujeta a ninguna formalidad. Es decir, legalmente no existe ninguna obligación de que nosotros tengamos que elevar a escritura pública nuestra minuta e incluso de llegar a inscribir el derecho en el registro. No existe esa obligación. Porque la compra-venta, por propia definición, es de los contratos que se rigen por el principio de la libertad de forma. Es decir, las partes pueden incluso celebrarlo de manera verbal, que recogería el principio general de los derechos reales de que la sola obligación de enajenar te hace propietario del inmueble. De tal manera que legalmente no tenemos ahí ninguna exigencia. Evidentemente, lo que todos quieren cuando celebra una compra-venta es llegar al registro, pero esa es otra historia, porque el registro lo que te va a dar fundamentalmente, entre otras cosas, es primero la publicidad del derecho que tú has adquirido, porque cuando tú firmas un contrato en una sala, en un estudio, en una notaría, donde sea, o en tu casa, nadie más sabe que tú estás firmando ese contrato. No existe esa publicidad que el registro sí te va a dar. Entonces, el registro que te va a dar en un primer orden, esa publicidad que todos necesitamos y además la presunción que no admiten prueba en contrario de que todos los ciudadanos, todos los peruanos conocemos el contenido de los registros sin admitir prueba en contrario. De tal manera que ahí tenemos que tener súper claro que el registro nos va a dar esa publicidad, pero también nos va a dar esa oponibilidad del derecho hacia terceros, que sin ninguna duda está aparejado con la seguridad jurídica que todo sistema debe y quiere siempre tener, ¿no? Entonces, hay que tener esa idea muy clara. Lo segundo que hay que tener en claro es que si no hay precio, simplemente pues no hay compraventa. De la misma razón que si no hay bien, no puede haber compraventa. En torno al precio, hay una casación muy interesante que se la suelto para que ustedes la googleen, porque ahora todo está en Google, que es la casación 319-2015 Lambayeque, que hace todo un análisis muy interesante sobre la falta de existencia del precio en una compra-venta para determinar si es que es compra-venta o no. Y además analiza temas interesantes como, por ejemplo, la posibilidad que tienen las partes en autonomía privada de dejar la fijación del precio a un tercero o incluso de dejar la fijación del precio al mercado. De tal manera que el tema del precio relacionado como elemento de la compra-venta también es fundamental que lo tengamos mapeado. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante que es recurrente, porque lamentablemente en muchas ciudades, amigos, se confunde el contenido del contrato con el título del contrato.
Y a veces uno dice en el título promesa de venta, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto. Y esa promesa de venta, si nos guiamos únicamente por el título, significa que debe existir un contrato posterior que vaya a ser el contrato definitivo, ¿no es verdad? Pero en muchas ocasiones se redacta mal el contenido y a veces incluso esto sirve para engañar a algunas personas y eso me ha quedado absolutamente claro, porque a las personas que van a vender el inmueble les dicen, o de repente no están seguras de vender el bien, y les dicen, pero no te preocupes, como no estás seguro, pero por lo menos fírmame esta promesa de la venta en el futuro, ¿no? Y cuando uno firma la promesa de la venta por desconocimiento, por ignorancia, por inexistencia de asesoría, lo que firma realmente es una compra-venta con todos sus términos. Entonces, en Corte Suprema han llegado muchísimos conflictos en donde se analiza si es que ese contrato que dice promesa de venta en realidad es o no es una venta. Y en la mayoría de los casos se ha determinado que es una venta. ¿Por qué? Porque tienes los elementos esenciales de ese tipo contractual, que es el bien y el precio. Si tú tienes esos dos elementos, ya es una compraventa con todos sus términos, porque basta que se cumpla lo que dice el 1529, ¿no? O la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador a pagar su precio en dinero. Bien y precio, elementos de la compraventa. Si eso está en un contrato, hay compraventa. Joel, pero se titula promesa de venta, ¿eso significa que todavía no hubo transferencia? No. Ahí tendremos que recurrir a acto jurídico, criterios de interpretación del acto, y hay uno que dice, oye, el acto se debe interpretar por lo que dice su contenido y no por la denominación que tengan sus cláusulas o el propio acto. Es decir, yo puedo titular el acto como a mí me dé la gana, pero la naturaleza jurídica de ese contrato se va a determinar por lo que se señale en el contenido del acto. Aquí también hay una casación interesante, que además yo la utilizo y la he utilizado mucho, que es la 76802 de Lima, en donde se analiza esa distinción entre promesa y compraventa. Porque en muchas circunstancias se trata de llegar a la compraventa engañando a la persona diciéndole que solamente está firmando una promesa, cuando en realidad es una compraventa. Entonces recuerden ahí la regla general, lo que prima es el contenido, no necesariamente lo que el título del acto diga. ¿De acuerdo? Ahora, también hay que entender acá un detalle interesante, y esto yo lo voy a explicar con mayor detalle en otra transmisión, que es el de la escritura pública. ¿De acuerdo? El de la escritura pública es un tema recurrente en el litigio, y tan recurrente es, amigos, que incluso tiene un proceso especial, que es el proceso de otorgamiento de escritura pública, que está regulado en la ley. ¿Y eso por qué es? Porque existe infinidad de supuestos en donde las partes, ¿qué es lo que ha ocurrido? Para llegar al registro público, que es lo que todos queremos cuando compramos un inmueble, queremos que nuestro derecho esté inscrito en el registro. Pero ¿qué es lo que pasa? Firmamos el contrato privado o la minuta y luego tenemos que ir a firmar la escritura pública, ¿cierto? Pero cuando llega el día de celebrar la escritura pública, de suscribirla, usualmente digo, el vendedor nunca llega a firmar la escritura pública. De tal manera que en ese escenario estamos ante una imposibilidad de tener una escritura pública porque para llegar a registro necesitamos la escritura pública firmada por las partes del contrato. Pero como no existe esa suscripción, vamos a tener que entrar a un proceso de otorgamiento de escritura pública. Y ese es otro tema, como dije, me voy a encargar de eso en detalle, porque sobre esto además hay abundante jurisprudencia, porque hay que tener claro lo siguiente, y suelto dos ideas. La primera es que el 1412, que regula la obligación y digamos, posibilidad de entrar a un proceso de otorgamiento de escritura pública, exige que el contrato tenga una obligación de las partes en el sentido de que las partes se obligan a suscribir la escritura pública correspondiente. Y si no existe esa obligación en el contrato, va a ser más difícil entrar porque el 1412, ¿qué te exige? ¿Acuerdo de las partes o ley? Ya, Joel, pero en mi contrato no hay acuerdo de las partes sobre obligación de escribir la escritura pública. Hay ley y ahí es donde va a entrar el 1549, ¿no? Que ha sido también ampliamente desarrollado por la doctrina, que es un artículo que hace referencia a la obligación del perfeccionamiento del contrato. Y acá tenemos opiniones de diversa índole. Algunos dicen la obligación de perfeccionar el contrato significa que tengamos que llegar a registro, ¿no? Otros dicen, no, la obligación del perfeccionamiento del contrato es que tengas que tener como comprador la posesión del bien. Segunda teoría. Otra teoría dice, oye, este artículo no sirve para nada, porque basta el 949 y el 1529 para hablar de un contrato perfeccionado en todos sus términos. ¿Qué es el perfeccionamiento del contrato para esa tesis? La suscripción del contrato.
que es la tesis que yo tengo. Yo no voy a explicar ahora las razones, pero les dejo esas tres ideas, ¿de acuerdo? Entonces, primera idea sobre este tema concreto, hay que analizar en detalle la obligación de suscribir la escritura pública en una compra-venta cuando se está transfiriendo un bien inmueble. Y otro detalle es que, por regla general y legal además, no existe obligación de suscribir escritura pública, ni siquiera obligación de llegar al registro para que una compra-venta sea completamente válida y eficaz. Así que hay que tener muchísimo cuidado con estos detalles. Otro aspecto relacionado a la definición, fíjense que recién estoy en el tema 1, voy a tratar de abordar 5 o 6 temas. Recién estoy en el tema 1 que se desprende del concepto de compra-venta. Otro subtema relacionado al concepto de compra-venta está vinculado directamente con la posibilidad que se utilice la compra-venta para simular actos. Si ustedes entran a mis redes, donde estén en Facebook o en Instagram, hay una transmisión que yo hice, nulidad de acto jurídico por simulación. Ahí explico yo todos los elementos, el concepto, los supuestos, los medios probatorios de la simulación absoluta como supuesto de nulidad de acto jurídico. Y la compraventa se utiliza muchísimo para cometer este tipo de actos simulados de manera absoluta. ¿Cuál va a ser ahí el castigo que el sistema le va a dar? Evidentemente, la nulidad del acto, ¿no? Pero sí me importa referirme de manera concreta, porque esto es muy usual, a un acto simulado de manera absoluta muy recurrente, que es el usufructo vitalicio, ¿no? Imagínense que yo soy el propietario del inmueble y ustedes son los que quieren comprar, pero yo tengo distintos, diversos problemas X y yo sé que en algún momento ya va a llegarme mi momento, mi hora, y me van a quitar los bienes que tengo a mi nombre. Uno de esos bienes es mi casa, el único inmueble que tengo. Entonces, yo para salvar el bien, lo que voy a hacer, y es muy usual, es voy a transferir el bien a un tercero, se los voy a transferir a ustedes. Pero en la realidad, no hay una transferencia porque nosotros tenemos el contradocumento que es la manifestación de voluntad que establece con absoluta claridad que este acto es un acto simulado de manera absoluta. Y como yo soy más vivo que una araña, les voy a decir, oye, este documento solamente va a tener una copia y esa copia la voy a tener yo, porque es el contradocumento que prueba la existencia de la simulación absoluta que hemos suscrito. Entonces me voy a quedar con el documento y tú vas a tener la titularidad aparente del inmueble, pero yo voy a seguir quedándome en el inmueble. Y en eso van a venir los terceros que reclaman derechos y yo tengo que estar obligado al pago efectivo de esos reclamos, pero como registralmente no voy a tener ningún derecho, en una primera línea esos terceros se van a ver, si se quiere, defraudados por mi actitud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas formas de poder probar de manera indiciaria la existencia de un acto simulado de manera absoluta. Por ejemplo, el tema de si se realizó o no se realizó el pago. Debe haber prueba de que ustedes me han realizado el pago total por la venta del bien. Primer supuesto. Segundo supuesto, el tema de la posesión del bien. Si yo sigo quedándome en el inmueble diciendo que ya lo transferí en tercero, es un indicio evidente de que ese acto de transferencia puede ser un acto simulado. Tercero, los recibos que sigan, los recibos de servicios que sigan a nombre mío en el mismo inmueble y que yo los siga pagando. Puede servir como un acto que determine la existencia de una simulación absoluta. Entonces, la compra-venta, amigos, sirve en muchas ocasiones para simular estos actos, para cometer fraudes, ¿no? Para defraudar a terceros y para escaparse del pago y digamos, del cumplimiento de determinadas obligaciones. Así que hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿de acuerdo? Ahora, voy al segundo punto. Voy al segundo punto. Fíjense, ya casi han pasado 20 minutos y se supone que teníamos que hablar solamente 30 o 40. Yo hice una pregunta en mi Instagram hace un toque y dije, oye, en el caso de la compra-venta, se tiene que los elementos son el bien y el precio, ¿no? Y yo entro a hablar del precio y digo, oye, a veces cuando hablamos del precio, podemos entrar a un análisis porque puede haber un precio mixto. Puede pagarte en dinero, pero también puedo pagarte en especie. El 1529 hace referencia al pago del precio en dinero, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo suelto es, ¿qué pasa si el precio está compuesto por la mitad en dinero y la mitad en especie? ¿No? Bajo el argumento y la idea evidente y clara de que si yo te estoy pagando algo con precio, pero el precio en total es un bien, es una especie, ya no estamos hablando de compra-venta, sino de una permuta. Por ejemplo, dos carros. Te voy a vender mi carro, yo digo, ¿no? Te voy a vender mi carro y tú me dices, yo te voy a pagar la venta del carro, pero con la entrega de mi carro.
Ya, eso ya no es compra-venta, pues eso es una permuta, ¿no? Ese es un ejemplo evidente. Pero hay circunstancias en donde está TAS con TAS, 50-50, ¿no? El 1531 resuelve este asunto, no adoptando una posición legislativa, digamos, coherente. Si ustedes contestan la encuesta que hice, la mitad, 52% dice que es permuta y 48% dice que es compraventa. O sea, la mitad de las 350 personas que han respondido a esa encuesta están equivocadas. Y qué bueno que ahora ya no estén equivocadas porque están aprendiendo un poquito más de lo que es ese precio mixto. La respuesta está en el 1351 y dice, ¿no? Primero, la regla general es que autonomía privada. Las partes van a determinar la naturaleza del acto, independientemente del precio mixto que exista. ¿Ok? Esa es la regla general. Primer párrafo del 1531. Pero renglón seguido dice, si es que no consta una manifestación de voluntad, el contrato va a ser de permuta cuando el valor del bien en especie es igual o excede al del dinero, y de compra-venta si este es menor. Un ejemplo muy concreto. Les tengo que vender yo 10 toneladas de quinoa y ustedes me tienen que pagar 10,000 soles. Si me van a pagar 5,000 soles en dinero y 5,000, pero en el valor de bienes, estamos hablando ahí de una permuta. ¿De acuerdo? Y ya ustedes harán los juegos si es de más o si es de menos el pago en especie. ¿Ok? Entonces tienes tres escenarios. Si todo el precio es dinero, si la mitad del precio es dinero o si menos de la mitad es dinero. Solo el primer supuesto, cuando es más de la mitad el dinero, estamos hablando de una compra-venta. En todos los demás supuestos, amigos, estamos hablando de una permuta. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con ese segundo tema. Tercer tema, sobre el bien. Compra-venta de bien futuro. Y muchos de ustedes van a comprar o ya lo han comprado o tienen amigos que lo han comprado, departamentos que están en planos, ¿no? Ya, eso es muy usual, muy común hoy en día. Y esta discusión de la compra-venta de bien futuro se da incluso, y hay este caso muy famoso en la doctrina francesa, que es el de la venta de cachorros que están por nacer, cachorros muy finos, carísimos, ¿no? Que en su momento, les estoy hablando del siglo XIX, originó un proceso judicial sobre la naturaleza de esa venta, ¿no? La perrita está preñada, va a dar una camada de 8 cachorros, y la pregunta es, si yo quiero comprar en este momento uno de esos cachorros, estoy hablando de qué tipo de contrato en razón al bien, ¿no? Una lógica parecida, ya incluso con mucho más desarrollo, tiene, por ejemplo, la compra-venta de departamentos en planos, ¿no? Ahí estamos hablando de que existe una determinación del bien, porque sabes en qué piso está el departamento, tienes los acabados, tienes el número del departamento, tienes las características del departamento que estás comprando, ¿no? Pero no existe realmente el departamento. Entonces, el 1534 del Código Civil señala, en la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, porque no tiene existencia material en la actualidad, ese contrato está sujeto a una condición suspensiva de que el bien llegue a existir. Y cuando me hablan de condición, yo tengo que retroceder un poquito e irme a mi libro de acto jurídico para estudiar toda la teoría de las modalidades del acto jurídico, entre ellas la condición, y entender la diferencia entre la condición suspensiva y la condición resolutoria. La condición suspensiva lo que va a hacer es suspender los efectos de ese acto hasta que esa condición se presente en la realidad. La condición resolutoria será que los efectos del acto se van a producir hasta el momento en el que esa condición se cumpla, porque más adelante ya no va a poder tener efectos ese acto, ¿no? Entonces, un elemento fundamental está relacionado al de la condición. Ahora, hay una pregunta interesante también que se ha respondido en Corte Suprema, porque el caso es el siguiente, se presentó un demandante que dijo, exijo el cumplimiento de la obligación del pago por el bien que yo me obligué a entregar como una compra-venta. ¿Y qué es lo que había pasado en ese caso? Había ocurrido que el bien había perecido, o sea, el bien nunca había existido, mejor dicho, nunca se había materializado, ¿de acuerdo? Entonces, la regla general del 1534 es, este contrato, al estar, digamos, la validez de este contrato está determinada por la condición de que el bien pueda existir en el futuro, ¿no? En el futuro me refiero a después de suscrito el contrato. ¿Y qué pasa si es que el bien nunca llega a existir en el futuro? Pues simplemente no habrá compraventa, no va a haber efectos de ese acto. Pero el propio código establece la posibilidad
de que las partes asuman el riesgo por la no existencia futura del acto, o mejor dicho, por la no existencia futura del bien objeto del acto. Entonces la pregunta que surge ahí es si existe autonomía privada para que las partes puedan asumir el riesgo de que tal vez el bien no va a existir. ¿El que va a vender el bien tiene derecho a que se le pague el precio? Y la respuesta es que sí, porque ambas partes han entrado a un escenario en el que no sabían si el bien iba a existir más adelante, pero aún así han asumido el riesgo. Y lo único que está en riesgo ahí es la existencia del bien, no la existencia del precio, porque el precio existe, porque te lo puedo pagar en este momento. Entonces, en ese caso que se resolvió en la Corte Suprema, se señaló lo siguiente, ¿no? Se dijo algo así como que las partes en autonomía privada han aceptado correr el riesgo, con redundancia, de asumir el riesgo de la existencia futura del bien, cosa que en la realidad no se produjo. Pero el hecho de que no se haya producido no significa que el comprador no esté obligado a pagar el precio, porque lo que era a futuro, el riesgo que existía era sobre el bien, no sobre el precio. Entonces estás obligado a pagar el precio. Oye, pero el bien objeto de la compra-venta nunca existió. Sí, nunca existió, pero tú asumiste ese riesgo. Ahí incluso se hizo un desarrollo de esta clasificación de los contratos que hace referencia a los contratos conmutativos y aleatorios, ¿no? Los contratos conmutativos son aquellos en los que las partes saben qué es lo que van a recibir y entregar antes incluso de suscribir el contrato. Y los contratos aleatorios son aquellos que están sujetos al alea, ¿no? Al riesgo, a la posibilidad de que alguna de las prestaciones pueda existir. Cuando tú compras la tinga, por ejemplo, es un contrato aleatorio, pero es un contrato aleatorio en razón a la prestación consistente en el premio que tú vas a recibir. No es un contrato aleatorio en relación al pago por el ticket del concurso que tú estás entregando. Entonces hay aleatoriedad solamente de un lado, ¿no? De ida, ya no hay la de vuelta. Entonces hay que tener en cuenta también ese detalle que es muy, muy importante. Ahora, otro aspecto fundamental de los bienes, si se quiere, objeto del contrato de compra-venta, ojo, que ese riesgo asumido está regulado en el 1536 del Código Civil, así que la recomendación puntual para que ustedes puedan no tener problemas en razón a esto es lean bien el contrato y si en alguna partecita de todo el texto contractual, de todo el programa contractual existe una referencia a que el comprador del bien asume el riesgo por la inexistencia de este o asume cualquier tipo de riesgo relacionado a que el bien realmente exista, entonces ahí eliminen esa parte porque puede que el bien efectivamente no llegue a existir y ustedes se vean igual obligados a pagar el precio por esa venta. Y esto lo recomiendo muchísimo también en los contratos que se celebran sobre compra-ventas de departamentos que aún no existen. Porque si ustedes revisan esos tipos de contratos, son contratos extensos y ustedes tienen que revisarlo con muchísimo cuidado porque basta que esa referencia del 1534 exista en una sola línea, porque eso es lo que basta para meter esta asunción de riesgo. Si es que el bien más adelante se retrasa en la entrega o nunca llega a existir, o el proyecto se cae, vas a tener que asumir el pago, igual como si es que de la misma forma en la que si te estuviesen entregando el bien. Así que hay que tener muchísimo cuidado por eso, ¿de acuerdo? Bien, ya hablé del concepto de compra-venta, ya hablé de compra-venta y en futuro, ya hablé de la asunción de riesgo, hablo de 3 temas más, porque ya voy a llegar a mi tiempo. Yo siempre digo, mis transmisiones tienen que ser súper concretas, con temas muy concretos, con información que sea útil. Voy a hablar del precio, 1 o 2 temas sobre el precio. Regla general, el precio nunca puede estar dejado a determinación de una sola de las partes. ¿De acuerdo? 1543 del Código Civil. Ahí vamos a entrar a un supuesto de nulidad del 219 del Código Civil, que es el acto jurídico es nulo. ¿Cuándo? Cuando la ley señale que sea nulo. Entonces, ese tipo de contratos en donde la compra-venta, el precio de la compra-venta se determina el libre arbitrio de una de las partes, es un contrato nulo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera regla de oro en torno al precio. Ahora, segundo punto, que sería el quinto de toda esta transmisión, está relacionado a la determinación del precio por un tercero, ¿no? Ahí tenemos una norma en el código que dice que la compra-venta va a ser perfectamente válida si se confía en la determinación del precio de un tercero. Y ahí ustedes van a tener que volver
a los artículos 1407, 1408 de la parte general de los contratos, porque ahí se hace referencia a la determinación de algunos elementos del contrato, pero que van a ser, digamos, fijados por terceros. Eso es perfectamente válido, no hay ningún problema con que eso sea así. Ahora, la pregunta en el plano práctico es, ¿ustedes permitirán que un elemento tan importante como el precio sea determinado por un tercero? En algunos casos puede tener sentido, pero en la mayoría de los casos eso no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, eso no significa que sea un contrato nulo. Ojo, la nulidad está cuando el precio es dejado a la libre determinabilidad de la contraparte. Ahí es nulo. Pero cuando se fija un tercero, el precio, cuando se fija o cuando lo va a fijar un tercero, el contrato es perfectamente válido. Hay que hacer esa distinción clara, por favor. ¿De acuerdo? Y el sexto tema que también genera muchos problemas y sobre todo a algunos, porque les gustan los dólares, pues no te gustan los soles, te gusta, como te gusta tanto la plata, te gustan los dólares y fijas tus honorarios, fijas todo en dólares, ¿no? Entonces acá hay un problema, porque la moneda nacional es el sol, no es el nuevo sol, eso ya se eliminó, es el sol, ¿verdad? Pero en algunas circunstancias, ¿no? En algunas circunstancias, el precio se fija en moneda distinta, ¿no? Y ahí tenemos un artículo, sigo en la parte del precio del bien, del precio del contrato de compra-venta, ¿no? Que dice, es lícito que las partes fijen el precio con sujeción a lo que señala un artículo de obligaciones que es el 1235. Y el 1235 hace mención a algo interesante, ¿no? Dice, las partes pueden acordar que el monto de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de reajuste automático que fije el BCR y ese reajuste vaya a recaer en monedas o en otras monedas o en mercancías, ¿no? Entonces, hay que entender esto, amigos, en un sentido práctico, como yo siempre he tratado de explicarlo. El sentido práctico de este artículo es el siguiente. Existen contratos en el que las partes asumen deudas en monedas locales, ¿de acuerdo? Pero en alguna parte del contrato también se señala, oye, puedes pagarme también en dólares. Y a veces ocurre un gran problema, porque el tipo de cambio que tenía esa moneda al momento de la suscripción del contrato es un tipo de cambio distinto al momento en el que se tiene que ejecutar el pago de la deuda. Un ejemplo que lo estamos viviendo ahora. Antes de que empiece la pandemia, ¿cuánto estaba el dólar? El dólar estaba a 3.30, 3.20, 3.30, ¿no? Ahora, ¿cuánto está el dólar? Me parece que está a 3.60. Entonces, si estamos hablando de que por un dólar hay esos 30 céntimos. Imagínate que la deuda sea por 200.000 o 300.000 dólares. Esos 30 céntimos se multiplican por todo ese monto. Y no me vayas a decir que es poca plata porque es un montón de plata. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se fija el precio, pero a razón de un reajuste que haga el BCR para una moneda distinta a la moneda peruana, porque eso va a generar un problema que además es un problema completamente incierto, porque tú no sabes a ciencia cierta cuál va a ser la modificación de esa moneda extranjera que vaya a sufrir en el futuro. Así que muchísimo cuidado siempre con esa, digamos, alternativa de fijar estos reajustes del precio a monedas distintas, porque eso siempre ha traído problemas. Y ahí no solamente te juegas con el problema del capital, también te vas a jugar con el problema de los intereses que se van a tener que pagar y de todas las contingencias relacionadas al pago, no solamente del capital, sino de los intereses, pero no solamente de un tipo de interés, sino de los intereses moratorios y compensatorios que se puedan generar en el camino. ¿No? Hay las normas del BCR, del TAM y del TAMEX, ¿no? Tasa anual en moneda nacional, tasa anual en moneda extranjera, van a tener que jugar un papel fundamental para el momento de la determinación del monto total de la deuda que tú tienes. Entonces, en términos prácticos, ¿qué es lo que siempre tienen que hacer? Nunca fijen precios que permitan un reajuste en monedas extranjeras, porque eso les va a traer un gran problema en muchos casos. No digo que todos, pero en muchos casos les puede generar un terror. ¿De acuerdo? Bien, amigos, entonces, resumiendo, he hablado de los problemas relacionados al concepto de la compra-venta, he hablado de los problemas relacionados a el precio mixto, ¿no? El 1531, no olviden. Si el precio es mixto, pero la mitad y la otra mitad es bienes y especies,
va a ser una permuta, ¿no? Luego, en tercer lugar, he hablado sobre la compra-venta de bien futuro. Ahí tengan claridad ustedes, por favor, en el hecho de que es cierto que la movilidad económica exige que en muchos casos uno asuma riesgos por la existencia del bien, pero tengan muchísimo cuidado con el contrato que vayan a suscribir, porque en algún extremo de ese contrato puede decir el comprador del bien está asumiendo el riesgo por la existencia, por la real existencia en el futuro de ese bien. Si tú asumes ese riesgo y no, el bien no llega a existir en el futuro, estás frito, porque vas a estar igualmente obligado a pagar la contraprestación por ese bien que nunca existió, pero que tú asumiste un riesgo que está en el contrato. Cuarto punto, no confundan las promesas de compra-venta con las compraventas. ¿Qué es lo que prima, Joel? Lo que prima es el contenido del acto. Si tu contrato tiene bien y precio y es una compra-venta con todos sus términos, pero se dice promesa en el título, no interesa, porque la regla general de interpretación es que el contrato se interpreta en razón al contenido del propio acto, no en razón a la denominación que éste tenga o a la denominación que las cláusulas puedan tener al interior de ese contrato. ¿De acuerdo? Cuarto punto, el precio, ¿verdad? El precio está determinado a libre arbitrio de una de las partes, es nulo, eso no existe, pero el precio determinado por un tercero es perfectamente válido, perfectamente válido. Y por último, el tema de la valorización del el precio cuando, o el reajuste de algo, y además yo recomiendo que se adeuden en soles, no en dólares, porque estamos ahorita en un momento en el que el tipo de cambio está variando de manera brutal y las deudas que antes eran no tan potentes, ahora lo son mucho más porque el dólar ha subido. Así que tengan muchísimo cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bien, amigos, estamos más de media hora conversando. Gracias nuevamente por conectar.